Análisis termodinámico y aplicaciones del etanol. El presente producto integrador de aprendizaje pertenece a la unidad termodinámica de los procesos impartida por el Dr. José Rubén Morones. El etanol, también conocido como alcohol etílico, es un compuesto químico orgánico. Se encuentra principalmente en las bebidas alcohólicas y es producido por las levaduras o mediante procesos petroquímicos. En la actualidad, el etanol es uno de los productos más utilizados, además de que es un compuesto formado principalmente por fermentación. Por lo tanto, su proceso de producción no es de un costo alto. Este compuesto tiene una gran proyección a futuro, ya que es una alternativa para los combustibles fósiles. El equipo decidió utilizar este compuesto por su potencial en la situación energética, de igual manera debido a que tiene un gran campo de aplicación. Sus diversas aplicaciones destacan en farmacéutica, medicina, como combustible y en elaboración de bebidas alcohólicas. En la farmacéutica se utiliza como excipiente de algunos medicamentos y en la elaboración de perfumes. Por otro lado, en la medicina es utilizada como antiséptico. Actualmente, el etanol está tomando parte como combustible alternativo por su menor costo. A continuación, se incluye una tabla con las propiedades principales del compuesto seleccionado, que se utilizarán en las ecuaciones posteriores. Para obtener una gráfica de presión contra volumen y temperatura, se pueden utilizar dos ecuaciones, que son la de Van der Waals y la de Redlich-Kwong. Por medio de estas ecuaciones se puede calcular el volumen fijando una temperatura, o sea, una isoterma, y asumiendo distintas presiones. Posteriormente se compara con la ecuación de gas ideal para observar si tiene un comportamiento de gas o de líquido, y así construir las dos partes de nuestra gráfica, que son la del líquido subenfriado y la de vapor saturado. Cabe señalar que las constantes A y B dentro de la ecuación principal parten de las propiedades críticas de nuestro compuesto, dadas en la tabla anterior, además de que se utilizaron ambas ecuaciones para comparar su exactitud con gas ideal. Se comprobó que Redlich-Kwong es más exacto, por lo cual se utilizó dicha ecuación para construir nuestra gráfica. Para realizar nuestra gráfica del logaritmo natural de la presión contra entalpía, se utilizó la fórmula de entalpía real. La entalpía real es igual a la entalpía residual más la entalpía de formación del etanol a 298 Kelvin. Para calcular la entalpía residual, se utilizó la ecuación número 3, donde nuestras incógnitas beta, Q e I fueron calculadas con las propiedades reducidas de presión y temperatura. Para finalmente calcular nuestra entalpía real, se utilizaron los valores calculados de entalpía reducida más nuestra entalpía de formación del etanol como se mencionó anteriormente, que es de menos 277.7 kJ sobre mol. Definiendo un intervalo de presión y temperatura para posteriormente calcular presiones y temperaturas reducidas con los datos críticos de nuestro compuesto, calculando así, con ayuda de nuestro factor excéntrico, la entropía reducida. Después se calculó la entropía de gas ideal con un Cp variable mediante la ecuación 6 y 6.1. La ecuación 6.1 nos dice que A más B por T más C por T al cuadrado es igual a Cp en R, donde A, B y C son constantes para el Cp. Por último, calculamos la entropía real sumando la entropía de gas ideal previamente calculada más la entropía reducida. En base a los resultados obtenidos con la ecuación de Redlich-Kwong, se obtuvieron dos gráficas, una contrastando el volumen con la presión y un diagrama de 3 dimensiones contrastando el volumen con la presión y la temperatura. De los resultados anteriores, se construye la gráfica del logaritmo natural de presión con entalpía. A partir de los cálculos mencionados con anterioridad, se construye la gráfica de entropía con respecto a la temperatura. Se compararon los resultados obtenidos en nuestra gráfica de presión contra volumen y temperatura con los del programa Engineering Equation Solver, y se observó la misma tendencia con las extraídas de la literatura. El volumen obtenido en cada punto crítico, que se obtuvo con la intersección de la presión crítica con la isoterma que llevaba a la temperatura crítica, y se observó una varianza en el volumen experimental contra el teórico de solamente 0.001 metros cúbicos por kilogramo. Entre mayor entalpía, el logaritmo natural de presión se vuelve mayor, debido a que en la fórmula para calcular la entalpía residual, esto depende de la presión residual, la cual va aumentando si asimismo aumenta la presión. En la gráfica realizada, se puede observar que la entropía real de nuestro compuesto, etanol, aumenta casi directamente proporcional en relación con la temperatura. Analizando el caso termodinámicamente con respecto a la temperatura y la presión, el aumento de entropía se puede interpretar como que conforme aumenta la temperatura, la energía de las moléculas también aumenta, por lo cual se mueve con más facilidad dentro del volumen que las contiene, aumentando así el desorden en el sistema.
Se puede afirmar de igual manera que al aumentar la entropía de un compuesto, aumenta su facilidad de reaccionar con otro compuesto, puesto que la entropía indica la factibilidad de una reacción de dos o más compuestos. A continuación se resolverá un problema en el que demostraremos la importancia del uso de los valores numéricos de las gráficas obtenidas previamente. Como conceptos adicionales involucrados se destaca el ciclo de Rankine y la fórmula de la mínima cantidad de trabajo que se requiere en las bombas. El problema es el siguiente. Entra vapor de etanol a la turbina de una planta de energía que funciona conforme el ciclo de Rankine a 1441 kilopascales y 556.45 Kelvin y se descarga a 50 kilopascales. Determine la mínima cantidad de trabajo necesario para que funcione la bomba. Para poder resolver el problema debemos recordar el ciclo de Rankine, el cual opera bajo las siguientes 4 etapas. De la condición 1 a la condición 2 es un proceso de sobrecalentamiento a presión constante que se lleva a cabo en la caldera. De la condición 2 a la condición 3 es una expansión adiabática isentrópica reversible que se lleva a cabo por la turbina hasta la presión de la misma. De la condición 3 a la condición 4 es un proceso a presión y temperatura constantes para producir líquido saturado. Se realiza en el condensador. Por último, de la condición 4 a la condición 1 es un bombeo adiabático isentrópico reversible de líquido saturado hasta la presión de la caldera. Se produce líquido subenfriado. Es importante mencionar que en la condición 2 debemos obtener vapor sobrecalentado. Esto a manera de prevenir que se puedan producir erosiones en la turbina. Además, en la condición número 4 debemos obtener líquido saturado para prevenir que se produzcan cavitaciones en la bomba. Gracias a los datos de nuestras gráficas obtenidas previamente, podemos asegurar que en la condición 2, a la temperatura y presión que nos da el problema, existe únicamente vapor sobrecalentado. De la condición 2 a la condición 3 es una expansión adiabática, y el problema también nos da la presión de descarga de la turbina, la cual es 50 kilopascales. De la condición 3 a la condición 4 es un proceso a presión y temperatura constante, por lo que la presión a la condición 4 también será de 50 kilopascales. Gracias al ciclo de Rankine, en este punto debemos tener únicamente líquido saturado. Y recordemos que un líquido saturado con un valor se puede definir los otros dos. Es decir, si ya tenemos 50 kilopascales, podemos definir tanto su temperatura como el volumen. En este caso lo que nos interesa es el volumen específico, el cual, según las gráficas que obtuvimos, da un valor de 0.001335 metros cúbicos por kilogramo. Debido a que el proceso de sobrecalentamiento de la condición 1 a la condición 2 se lleva a presión constante, la presión en la condición 1 también será de 1441 kilopascales. Para determinar la mínima cantidad de trabajo necesario para que funcione la bomba, debemos recurrir a la ecuación 7.24 de nuestro libro Introducción a la termodinámica en ingeniería química de Smith, Van Ness, Abbott, la cual dice que el trabajo de flecha isentrópico es igual al volumen por la diferencial de las presiones. Gracias a la previa descripción que hicimos del problema basándonos en el ciclo de Rankine, ya tenemos definidos tanto nuestro volumen como la presión de entrada y la presión de salida de la bomba. En este caso nuestra presión de salida sería la presión 1 y nuestra presión de entrada sería la presión 4. A continuación se muestran los resultados. Debemos recordar que esta fórmula aplica en condiciones isentrópicas y gracias a que nuestro proceso está basado en el ciclo de Rankine obtenemos este requisito. Como podemos observar en los resultados, se hace la diferencia de las presiones y se multiplica por el valor del volumen. Después de hacer unas cuantas conversiones, nuestro trabajo de flecha isentrópico nos da un resultado de 1.8569 kilojoules por kilogramo. Como conclusión del producto integrador realizado, el equipo ha plasmado los conocimientos adquiridos acerca del análisis termodinámico de un compuesto, utilizándolos en la construcción de gráficas que relacionen distintas magnitudes de presión, volumen o temperatura con tipos de energías del compuesto, como entalpía o entropía. De igual manera, el equipo considera de suma importancia aterrizar estos conocimientos en un proceso real y no solo teórico. Es por ello que se incluyó un problema de aplicación y se resolvió utilizando los cálculos y gráficos obtenidos previamente. A grandes rasgos, en cuanto a la unidad de aprendizaje, el equipo considera esta unidad como un pilar en la profesión de ingeniería química, puesto que brinda las herramientas para posteriormente utilizarlas al analizar casos en un entorno real como en el ámbito industrial o de investigación.